Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos están listos? Aleluya. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por tu palabra que no retorna atrás vacía. Señor, tú mismo te apresuras a ponerla por obra. Te damos gracias, Padre, porque ella produce tu perfecta voluntad en nosotros. Y Padre, hacemos la decisión de no ser solamente oidores, pero ser hacedores de tu palabra, por lo cual seremos bienaventurados en todo lo que hacemos. Te damos gracias, Padre, por el espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Padre, porque en esta mañana oímos tu voz, y eres tú, Señor, revelando lo que tú tienes ya preparado para cada uno de nosotros. Salimos transformados, edificados por el poder de tu palabra, y atento estoy a ella. Sobre toda cosa guardada, guardo mi corazón, porque yo sé que de él mana la vida. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y su pueblo dice un gran amén. Aleluya, gloria a Dios. Estas próximas semanas vamos a estar hablando de algo que es bien importante en cuanto a lo que somos como hijos de Dios. Algo que tenemos que entender, que tenemos que conocer, y es autoridad. ¿Qué es la autoridad de un creyente? Porque para nosotros ejercer y andar en la victoria que Jesús nos dio hace 2000 años atrás, para nosotros ver la manifestación del poder de Dios, amén, ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, porque estamos de acuerdo que somos más que vencedores, ¿sí o no? Que no estamos derrotados, sino que tenemos la victoria, no porque nosotros hicimos algo, sino porque Jesús ya lo hizo, y nosotros recibimos y somos participantes, y nos pertenece lo que Él hizo por nosotros. Cuando hablamos de autoridad, por eso usted en estas próximas semanas va a aprender que hay cosas que estamos tolerando innecesariamente. No se tolera la enfermedad. ¿Están conmigo? ¿Por qué tú vas a tolerar la enfermedad si ya Jesús, por su llaga, pagó el precio? ¿Están conmigo? Entonces, estamos tolerando cosas porque no hay conocimiento, no hay revelación de que tenemos autoridad. La autoridad tú y yo la recibimos en el momento en que tú naciste de nuevo. Cuando tú te convertiste en un hijo de Dios. Sabemos que cuando recibimos a Cristo, venimos a ser ¿qué? Nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Inmediatamente cuando yo recibí a Jesús, mis pecados fueron perdonados. Inmediatamente fui lavado por su sangre. Inmediatamente fui levantado de entre los muertos. Tengo vida nueva. He sido resucitado. Estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es parte de yo ser un hijo de Dios y de haber nacido de nuevo. Entonces, cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de un poder delegado. Mateo 28, versículo 18, ¿qué nos dice, iglesia? Dice: toda autoridad, potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y esa es
la autoridad que Jesús nos dio a cada uno de nosotros. ¿Están conmigo? Dice, Mateo 20, 18. 20, 18. Vemos que Jesús tomó la autoridad. Sabemos que en un momento dado, Adán tenía toda autoridad. Dios le dijo: señorea sobre los peces del mar, sobre las bestias, señorea sobre todo eso. Pero vemos que Adán, como ya sabemos, le cedió ¿qué? La autoridad a Satanás, al diablo. Pero ¿cuántos le dan gloria a Dios por Jesucristo? Porque Él le quitó la autoridad, Él restauró todas las cosas y le dio la autoridad ¿a quién? A su iglesia. Y nosotros somos su iglesia. Aleluya. Autoridad. ¿Qué es autoridad? Para aquellos que están tomando nota. Autoridad es dominio. Autoridad es derecho. O sea, es un derecho que tenemos. Autoridad es control. Tenemos autoridad. Tenemos control de la situación. Alguien puede decir amén. Es libertad. Es potencia. Y es potestad. Ahora sí, vaya conmigo a Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Yo sé que le dije ahí Mateo 20, 18, pero realmente era Mateo 28. Pero me siguen amando, ¿verdad? Marcos capítulo 16. Aleluya. Marcos 16, versículo 15. Están conmigo, ¿verdad? Mira lo que nos dice Jesús. Dice, les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Jesús. Tenemos que entender que la autoridad es en el nombre de Jesús. Es una de las herramientas que tenemos. Nuestra autoridad, tenemos herramientas para ejercer nuestra autoridad. Tenemos el nombre de Jesús. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la sangre de Jesús. Amén. Sabemos que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, en el cual toda rodilla, donde en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Somos que todo tiene que doblar ante el nombre de Jesús. ¿Están conmigo? Entendemos que la palabra de Dios no retorna atrás vacía. Entendemos que Jesús mismo se apresura a ponerla por obra. Amén. Y tenemos la sangre preciosa de Jesús. Y la sangre representa vida. Y dice aquí, en mi nombre, en el nombre de Jesús, porque Él nos ha dado toda autoridad. Le dije que la autoridad es poder delegado. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si hubieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después les habló y fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Sabemos que el viernes aprendimos que cuando se predica, cuando lo sobrenatural se manifiesta, cuando se predica la palabra de Dios. Cuando se predica, se sanan los enfermos. Cuando se predica, hay milagros. Cuando se predica, hay señales. Amén.
No necesariamente alguien tiene que orar por usted. Usted recibe la palabra de Dios con fe y el milagro se va a manifestar, ¿sí o no? So vemos lo que es autoridad. Y quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 9. Lucas 9. Y vamos a ver lo que Dios nos dio para tú y yo ejecutar lo que Él nos ha llamado a hacer. Para vencer, tú no puedes ser una persona débil. ¿Están conmigo? Para vencer, tú tienes que ser un violento para el Señor. Para vencer, tú tienes que andar con autoridad, con denuedo. Porque sabemos que tú tienes, y una de las cosas que realmente puedo decir detiene la autoridad, número uno es el pecado. Porque cuando hay pecado, hay puertas abiertas donde Satanás puede entrar y salir. No porque él quiere, ni porque puede, es porque tú le has dado la oportunidad. Porque donde está la puerta cerrada, Satanás no puede entrar. Pero si tú abres la puerta por medio del pecado, número uno, la duda y el temor, entonces eso te roba la autoridad que ya tú tienes en Cristo Jesús. Por eso las personas que andan en pecado no tienen autoridad. O sea, deja corregirme, no ejercen autoridad, porque la autoridad la tienes como hijo de Dios. Pero si andas en pecado, pierdes la autoridad. ¿Por qué? Porque tú no puedes demandar algo que tú mismo no haces. ¿Están conmigo? Por eso, cuando en la crianza de nuestros hijos, nosotros ejercemos autoridad cuando somos el ejemplo. Si yo robo, yo no le puedo decir a mi hijo que no robe. Se lo puedo decir, pero no hay autoridad en esas palabras. Porque el Espíritu Santo va a respaldar ¿qué? ¿Qué respalda el Espíritu Santo? La verdad de Dios. Y como hijo de Dios, ¿se acuerdan? El apóstol Juan dice, me gozo de que andan en la verdad. Y sabemos que la verdad te hace libre. Sabemos que para nosotros ejercer autoridad, tenemos que deshacer el pecado. Tenemos que desecharlo. ¿Cuántos saben que es fácil desechar el pecado? Es arrepentirte y seguir hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer? Nos arrepentimos. Eso es todo. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces, para yo ejercer mi autoridad, por eso hay personas que el diablo le está dando pela. Fíjate, un diablo derrotado dándole pelas. ¿Por qué? Porque han abierto las puertas al pecado, al temor y a la duda. Imagínate, no hay autoridad ninguna. ¿Cuántos se acuerdan de aquellos 7 varones en la cual este varón, él había oído a Pablo ejercer autoridad? ¿Se acuerdan que Pablo había esta adivina que lo estaba siguiendo y ella seguía diciendo, ustedes son hijos del Dios Altísimo? Y en un momento dado, Pablo dijo, cállate, sal de ella. Y vemos que ese demonio salió y después ellos fueron hasta encarcelados y les dieron, porque esa adivina, ella traía negocio a esa gente. Y al irse el demonio ya no había más negocio. Y vemos que estos 7 varones fueron donde este hombre que estaba endemoniado, pero obviamente ellos no eran hijos de Dios. Y le dijeron, os conjuro, le dicen al hombre, en el nombre de aquel que Pablo predica, sal fuera, porque ellos querían que se ejerciera el poder para hacer un negocio, para que las personas vinieran. ¿Y qué le dijo el demonio? Dice, a Pablo conozco, a Jesús conozco, pero ¿quién tú eres?
Dice que el hombre le cayó encima y los hirió y salieron, dicen que salieron heridos y desnudos. Porque no había autoridad. La autoridad es para los hijos de Dios, amén. Pero vemos que el temor, la duda, y en este caso vimos la brutalidad. Vemos que perdieron. ¿Están conmigo? Le había dicho Lucas 9, versículo 1, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder, y esa palabra original ahí es dunamis, donde se origina la palabra dinamita. ¿Cuántos saben lo que es dinamita? Él les dio dinamita. Eso fue lo que Dios le dio. Les dio dinamita y autoridad sobre todos, diga conmigo, sobre todos los demonios. Sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Somos que Él le dio dinamita, poder, dunamis y autoridad sobre todo los demonios. Y para sanar, vemos el poder. Y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar ¿qué? El reino de Dios. Pastor, ¿qué es predicar el reino de Dios? ¿Cuántos están conmigo? ¿Dónde se nos indica lo que es predicar el reino de Dios? Lucas 4:18, vemos que Jesús, cuando Él vino con el poder, la autoridad del Espíritu Santo, dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Se acuerdan? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a dar apertura de la cárcel y a predicar el año agradable del Señor. Predicar el reino de Dios, amén. Buenas noticias a los pobres, sanar los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos. ¿Están conmigo? Y vemos que Él dice aquí, dice, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Mira lo que nos dice Lucas 10. Lucas 10, verso 17. Y sabemos que la autoridad, escuche, se ejerce. Tenemos autoridad, pero se ejerce cuando yo me consagro a Dios. ¿Y qué es consagrarse a Dios? Una persona que se consagra a Dios es una persona que no le da lugar al pecado, a la duda y al temor. ¿Están conmigo? Entonces, cuando estamos consagrados a Dios, ejercemos autoridad. Tantas personas que han sido despojadas de esa autoridad por el pecado, por el temor, por la duda, la incredulidad. Le dije Lucas 10, versículo 17. ¿Están conmigo? Dice, volvieron los 70 con gozo. Vemos que no había temor. Volvieron ¿cómo? Con gozo a la misión que Jesús lo había enviado, diciendo: Señor, aún los demonios, ¿qué hacen? Vemos que no le estaban dando pela, ¿sí o no? Dice, aún los demonios se nos sujetan. ¿En qué?
en tu nombre, nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Lo vemos. Entonces, dice el versículo 18, y les dijo, y este es Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad, pero la palabra original ahí es autoridad, de hollar serpientes y escorpiones. Vemos que eso está hablando, eso es simbólico de demonios. ¿Y sobre qué? Sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice ahí? Te doy autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuánto lo vieron conmigo? Vemos que lo que es ejercer autoridad. Vemos que Satanás ya está derrotado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Él está debajo de nuestros pies? Sabemos que Jesús lidió con espíritus, ¿sí o no? Jesús predicaba y sanaba. Jesús predicaba y dice, y echaba fuera demonios. Jesús andaba en autoridad como hijo de Dios. Ahora, vaya conmigo a Efesios. Efesios. Porque es cuando tenemos revelación de nuestra autoridad, es que nosotros vamos a andar. Por eso tú ves personas, hay personas que cuando tú les hablas y tú ves, esta persona no tiene revelación de lo que es autoridad, porque tienen una situación y tú le dices, o tienen un dolor en su cuerpo y te dice, repréndelo en el nombre de Jesús, y se te quedan mirando como que, tengo una situación, pues vamos a orar y vamos a declarar la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Tengo un dolor de cabeza, repréndelo en el nombre de Jesús. Y dicen, pero ¿por qué no me tomo una Tylenol? Pues, tú haces lo que tú quieras. Pero cuando tú tienes entendimiento de autoridad, tú no vas a tolerar nada. ¿Están conmigo? Entonces, cuando tú le hablas y tú le dices, para Dios nada es imposible. Este testimonio de este varón que estaba en su cama, estaba paralizado. Era un pastor y tuvo un accidente en la cual quedó paralizado. Y este otro varón, hombre de Dios, estaba orando y Dios le dijo, yo quiero que tú vayas y lo visites y lo levantes de esa cama. Y él fue, obediencia, él fue. Y entonces cuando él escribió el nombre, él escribió todo lo que Dios le dio en un papel. Y él llegó a ese lugar. Y entonces cuando él llega a ese lugar, él dice, aquí vive, es más, el hombre se llamaba Lázaro. Mira el nombre. Sabemos que Lázaro fue levantado entre los muertos, ¿se acuerdan? Y entonces dice, aquí vive Lázaro, porque el Señor me ha enviado para levantarlo. Esto era un pastor. Y ahí había miembros de su iglesia. Y le dijeron, ¿para qué usted viene aquí a perder su tiempo? Mira eso. Qué incrédulos eran. Cuando lo que debían era darle gloria a Dios, porque Dios lo iba a levantar. Tanta incredulidad que hay. ¿Por qué? Porque las personas están tan atados a los 5 sentidos que lo que están pensando es, en vez de pensar cómo Dios los puede librar, están razonando en cómo pueden resolverlo.
¿Están conmigo? Razonando. Te voy a decir esto, cuando venga una situación, no pienses, ora. Viene la situación y pensando en cómo lo voy a resolver, ora. Cuando viene la situación, ora, no pienses, ora. Si piensas, pierdes el tiempo. Y entonces este varón dice, bueno, y entonces le dicen, así que como entraste, por ahí mismo sal. Y él dijo, yo no me voy de aquí, porque Dios me envió aquí. Y él entra al cuarto de donde está ese varón paralizado y ora por él. Y nada sucede. Él oró por esa persona y nada sucede. Entonces él dijo, bueno, a lo mejor le escuché mal. Se levanta y cuando está saliendo le dicen, siga por ahí, siga su camino. No era muy... Y el Señor le habla y le dice, vuelve, porque te dije que yo lo voy a levantar. Amén. Y le da una instrucción y le dice, quiero que susurres mi nombre. Quiero que lo hagas 3 veces. Y cada vez le vas dando más volumen. Y él empezó, Jesús, Jesús, Jesús. Y el lugar comenzó a tomar fuerzas. Y él dice, Jesús, Jesús, Jesús. Y ahí tomó la fuerza. Y comenzó a decir, Jesús, Jesús, Jesús. Y el hombre dijo, Jesús. Y se levantó y se puso la ropa. Aleluya. Y él le dice, Señor, ¿por qué cuando fui, él no se levantó? Y él dijo, porque tuve que quitar su mirada de su situación y poner su mirada en Jesús. Y cuando puso su mirada, que lo único que él estaba diciendo y estaba meditando y viendo era Jesús, ahí el Señor lo levantó. ¿Están conmigo? Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso, como le digo, cuando venga la situación, no piense, ore. Y dele gracias a Dios por la autoridad que le ha dado. Y que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. La palabra no retorna atrás vacía. Hay poder en la sangre de Jesús. Estamos en Lucas. No, le dije Efesios. Efesios capítulo 1. Así que nosotros, Él es la cabeza. ¿Y qué somos nosotros? El cuerpo. Aleluya. Es que yo no oí los anuncios. Aleluya. Y por eso es que cuando tú naces de nuevo, tú eres injertado en el cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Y mira lo que nos dice Efesios, capítulo 1. Le dije el versículo ya. 1:15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, dice el apóstol Pablo, en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Diga conmigo, nosotros los que creemos. ¿Vieron eso? Según la operación del poder de su fuerza. Está hablando del Espíritu Santo, la cual operó ¿en quién? En Cristo. ¿Y qué hizo? Lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. ¿Qué dice ahí? ¿Sobre qué? Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y escucha, esta es la buena noticia. Y lo dio por cabeza sobre todas cosas, ¿a quién? A la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Por eso Él no viene por una iglesia triste, derrotada. Él es la cabeza de la iglesia. Dice, la cual es ¿qué? Su cuerpo, la plenitud de aquel, con A mayúscula, que todo lo llena en todo. Así que nosotros somos su iglesia, su cuerpo, y Él es la cabeza. Dígame así que nosotros estamos conectados con Él, ¿sí o no? Porque tú no dices, mira, vi la cabeza de fulano aquí y el cuerpo allá. Y Él tiene toda autoridad. O sea que la cabeza y el cuerpo están conectados y el cuerpo es parte de la cabeza. Esa es nuestra autoridad. ¿Están conmigo? Ahora, tenemos autoridad. Cuando se habla de demonios, Satanás, espíritus, hay dos grupos. ¿Están conmigo? Y vamos a ir, póngase el cinturón que vamos a ir rápido por ahí. Dice, vemos que está el grupo, hay un grupo que no cree, ni quieren asociarse con eso. Hay personas que no quieren nada que ver con lo que es demonios, infierno. Pero ¿cuántos saben que hay un infierno? ¿Cuántos saben que los demonios existen? Jesús echó fuera demonios. Y hubo este varón de Dios, no sé qué sucedió, cayó en un engaño, pero en un momento dado se puso a hablar de que no había infierno. ¿Cuántos saben que eso es una gran mentira? Porque si las personas creen y piensan que no hay infierno, pues entonces ya no tienen a quién rendirle cuentas. Y piensan que pueden vivir y hacer y es una gran mentira. Porque todos, diga todos, estamos llamados al arrepentimiento. Entonces hay un grupo de personas que no creen en el mundo espiritual. Mira lo que nos dice, mira lo que nos dice Hechos 23, versículo 8. El mundo espiritual es real. Y si tú no crees que el mundo espiritual es real, tu autoridad nunca va a ser ejercida. Porque todo aquello que es natural
primero ha sucedido ¿dónde? En lo espiritual. ¿Están conmigo? Amén. Las cosas no suceden de momento. Aunque tú piensas que hay personas que dicen, eso sucedió de momento. No. Eso para ti fue de momento. Pero ya eso estaba en el mundo espiritual. Pero al tú no tener discernimiento ni conocimiento en las cosas espirituales, sabemos que hay un adversario, ¿sí o no? Y un adversario que está derrotado, pero maquina en contra. Y le dije, Hechos 23:8 dice, porque los saduceos, ¿qué dicen ahí? Hay un grupo que no cree, dice que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritus. Hay personas que no creen en lo que no pueden ver y no pueden tocar. Si no lo ven, si no lo creen, si no lo tocan, no lo creen. Y vemos que los saduceos, están los saduceos, los fariseos, están los feos también. Pero estamos hablando de los saduceos y de los fariseos. Los saduceos no creían en ellos. Su pensamiento era que si cuando la persona se muere, ahí se acabó todo. ¿Y cuántos saben que cuando tú te mueres, ahí no se acabó todo? Sino que es el principio de tu eternidad. Estamos aquí por un momento. Somos espíritu, tenemos un alma donde están nuestras emociones, voluntad, pensamientos, y vivimos ¿en qué? En un cuerpo. En un momento dado sabemos que nuestro espíritu y nuestra alma se va a separar de este cuerpo. Y cuando, como usted ve en Lucas 16, ve la historia del rico, el hombre rico, y ve la historia de Lázaro, sabemos que estaban en un abismo. Y había uno que estaba, dice, en el Hades, el rico, y sabemos que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Físicamente ellos no estaban aquí, pero su espíritu estaba ahí. Y entendemos, toda persona que ha nacido desde el principio hasta ahora, ¿cuántos saben que son billones y billones y billones y billones? Que no están aquí físicamente a través de estos 6,000 años de historia que tenemos en esta tierra. Todas las personas que han muerto en esos 6,000 años están en un lugar. No, el espíritu vive para siempre. Ahora lo que pasa es dónde va a habitar por una eternidad. Y hay dos lugares: el infierno o el cielo, hasta que todas las cosas sean restauradas. Y sabemos que en el cielo vamos a estar en un momento dado hasta que Jesús venga. Dice que viene cielo nuevo, tierra nueva, y todos aquellos que están con Él reinarán por siempre. Amén. Vamos a estar en el cielo por un momento dado. Sabemos que Él viene a buscar su iglesia. Sabemos que Él viene a restaurar todas las cosas. Así que sabemos que, porque personas no entienden esto, el hombre fue creado para vivir con Dios por una eternidad. Por eso el infierno no fue creado para el hombre, ni el cielo tampoco. Pero Dios tuvo que hacer un plan B, como dicen. Entonces los que le han escogido a Él van para el cielo, y los que le rechazan van para el infierno. Eso lo sabemos. Pero vemos que toda persona que haya nacido en esta tierra está en un lugar. O sea, no están aquí físicamente, pero están en el infierno, están en el cielo. ¿Están conmigo? Entonces, estas personas, hay personas que no creen. Entendemos que Dios es espíritu, ¿sí o no? ¿Qué es Dios?
Dice, Dios es espíritu. Juan 4:24, ¿verdad? Dios es espíritu. Y los que le adoran, ¿cómo le van a adorar? Nos dice 2 Corintios 3:17, ¿dónde está el espíritu del Señor? ¿Qué hay allí? Libertad. Somos que el Señor es espíritu. Dios es espíritu. Pero tenemos algo más. Tú y yo somos ¿qué? Espíritu también. Somos espíritu. Eso lo vimos ahora. Ahora, sabemos que el espíritu nunca muere. Y vemos que cada una de esas personas que han muerto físicamente, su espíritu está en algún lugar. Estás en el cielo o estás en el infierno. Vemos que hay otro grupo que también estos creen en el mundo espiritual, pero se van mucho, ¿verdad? Algunos se van mucho para la izquierda y otros se van mucho para la derecha. Y estos son los que siempre están viendo demonios en todo. Demonio en los zapatos, demonio en la caja de conflate, demonio en el carro. O sea, todo es demonio. Y andan en temor también, tienen miedo. ¿Cuántos saben que un hijo de Dios no está supuesto a tener miedo? ¿Cuándo? Nunca. Los hijos de Dios nunca tienen. Es más, vaya conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. Como hijos de Dios no tenemos nada que temer. Hebreos 2, versículo 14 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, está hablando de Jesús, participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor que de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por medio de la muerte, él libró a aquellos que estaban ¿qué? Estaban atados al temor, a la muerte. Eran esclavos, los libró. Vemos que nosotros como hijos de Dios entendemos que el mundo espiritual es real, pero andamos en autoridad, somos creyentes y entonces entendemos que tenemos poder para atar y para desatar. ¿Cuántos están conmigo? Vaya conmigo a Mateo capítulo 16. Me los voy a adelantar, pero está bien. Está bueno, anyways. Mateo 16. Jesús dice algo sumamente poderoso. Y sabemos que todo lo que Dios dice es porque Dios lo hace. Si lo dijo en un momento dado, se manifiesta. Todo lo que Dios dice se manifiesta. Entonces, Él es la cabeza, somos su cuerpo, Él nos dio autoridad. ¿Cuántos llegaron conmigo a Mateo 16? Y vaya conmigo al versículo 16. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y dice, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia.
¿Y qué dice ahí? Y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Vieron eso? Vemos que él dice, y hay personas que piensan que es Pedro. Sabemos que él es parte de la iglesia. Pero ¿quién es la roca? Jesús es la roca. En ese momento, él está hablando, él dice, y sobre esta roca. Pero ¿cuántos saben que Jesús está diciendo sobre esta roca? Porque Él es el fundamento, Él es la piedra del ángulo, Él es. Amén. Vemos, dice que sobre esto yo voy a edificar la iglesia y nosotros somos su iglesia, Él es la cabeza. Y mira lo que dice. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ellas. Si las puertas del Hades, las cosas malignas están prevaleciendo sobre un hijo de Dios, algo no está bien. Por eso le dije, tenemos que examinarnos y ver si hemos abrido una puerta, a qué le estamos dando lugar, porque tenemos que ejercer esa autoridad. ¿Y qué sucede si algo no está bien? ¿Qué vamos a hacer? Padre, te pido perdón, Señor. Me arrepiento ahora mismo en el nombre de Jesús. Y ejerce y toma tu autoridad de nuevo. No te quedes ahí. Si tú ves que algo no está funcionando, tú dices, Señor, te pido revelación. Hazme oír tu voz. Háblame. Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Y cuánto sabes que el Señor te lo va a hablar? Y tan pronto te lo diga, ahí mismo tú dices, amén, gracias, Padre. Te pido perdón, me arrepiento. Señor, enséñame cómo hacer esto, lo otro. Y ejerce tu autoridad como un hijo, una hija de Dios. Y mira lo que dice el versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino. Ahí está, ¿ves? Él edificó la iglesia sobre esa piedra, Jesús. Y dice, y a ti te voy a dar, ¿qué? Las llaves. ¿Cuántos saben que las llaves representan autoridad? No todo el mundo tiene la llave de tu casa. Representa cuando tú le das la llave a alguien, tú le estás dando, ¿qué? Autoridad a esa persona. Dice, a ti te darán las llaves, escucha, del reino de los cielos. Y aquí está poderoso. Y todo lo que atares, dice aquí, en la tierra, será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en los cielos. ¿Están conmigo? Vaya conmigo a Jeremías. Jeremías, capítulo 1. Gloria a Dios. Él nos dio autoridad. Tenemos autoridad. Cuando algo no agradable está sucediendo en nuestras vidas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tolerarlo o vamos a tomar autoridad y vamos a ponernos en el lugar que tenemos que ponernos? ¿Qué vamos a hacer? Dios nos dio autoridad, nos dio las llaves para atar, para desatar. Así que está de nosotros ejercer la autoridad. Nadie la puede ejercer por nosotros. Y nos dice aquí en Jeremías, y esto es poderoso, aleluya. Dice el versículo 11, bueno, nos vamos aquí, vamos al versículo 8. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día. Aquí vemos, él dice, voy a poner
Porque la autoridad se ejerce ¿cómo? La autoridad se ejerce con palabras. No es con fuerza humana, es con palabras. Él dice, yo he puesto mis palabras en tu boca para que se cumpla ese llamado. Dice, mira que te he puesto en este día. ¿Ves? Él dice, primero tengo que darte la palabra. Número 1. Te he puesto en este día sobre ¿qué? Naciones. Sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Amén. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Alguien puede decir amén? Vemos que Dios nos ha dado autoridad. Y vemos que esa autoridad la ejercemos ¿con qué? ¿Con qué la vamos a ejercer? Con la palabra de Dios. Por eso es importante entender cuál es la voluntad de Dios, porque una de las cosas que limita a que las personas también ejerzan autoridad es que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. ¿Están conmigo? ¿Cómo tú puedes ejercer autoridad en Cristo si no conoces lo que la Biblia dice? Por eso es importante conocer qué dice la Biblia. Por eso algunas personas, como te dije, tú le dices, tienen una dolencia o tienen algo y tú le dices, repréndelo. Pero como no conocen la voluntad de Dios, ¿qué pasa? No se atreven, no conocen, porque en lo que tú no conoces, tú no estás confiado. ¿Están conmigo? Tú estás confiado en lo que tú conoces. Y vemos que cuando la persona no tiene conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, ¿qué le sucede a su autoridad? Tú no puedes ejercerla. Es cuando ejercemos la palabra de Dios que le dice Dios a Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca para destruir, para derribar, para arrancar, pero también para edificar y para levantar. Entonces dice, a ti Pedro, yo voy a edificar mi iglesia, pero a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos, para que todo aquello que tú ates en la tierra sea atado en el cielo, y todo aquello que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Y voy a terminar con esta escritura. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 1. Yo le doy gloria a Dios por Jesucristo, porque Él nos dio toda autoridad. Él nos libró del temor, del pecado, de la muerte. Apocalipsis 1. Versículo 12. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Este es el apóstol Juan en su revelación. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes
al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Mira esto: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Somos que cuando Jesús fue al infierno, Él despojó al diablo y le quitó toda autoridad. La autoridad de la muerte, de la destrucción, del pecado, Él la removió completa. Y nos dio esas llaves, ¿a quién? A nosotros. Así que está de nosotros que ejercer la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Aprendimos que Él es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Jesús como cabeza está sobre todo principado, autoridad que se nombra en este siglo y en los venideros. Vemos que Él fundó su iglesia y nos dio las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que atemos en la tierra sea atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra sea desatado en el cielo. Nos dio autoridad sobre demonios, todos los demonios. Nos dio autoridad para sanar enfermos. Nos dio autoridad para manifestar el poder de Dios. ¿Dónde? En el cielo, no, aquí en la tierra. Así que como hijos de Dios estamos llamados a andar, y eso lo vamos a ver el próximo domingo, en la victoria que Jesús ya nos dio. Diga conmigo: yo no estoy derrotado. Porque le voy a hacer esta pregunta: ¿Jesús está derrotado? Por lo cual, si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y Él no está derrotado, tú y yo no estamos derrotados. Como Él venció, tú y yo vencimos. Como Él ejerció autoridad, tú y yo ejercemos autoridad. Exactamente. Por eso no está bien una persona, un hijo de Dios obviamente, aceptar derrota. No está bien. Algo no está bien. Porque si ejercemos autoridad, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates aquí en la tierra será desatado desde el cielo. Importante conocer la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo Dios quiere tus hijos? Amén. Si no lo estás viendo, ¿qué tú vas a hacer? Operar en autoridad. Si las finanzas no están bien, ¿qué vas a hacer? Si tus relaciones no están bien, ¿qué vas a hacer? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Con eso nos ponemos de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Él es el Dios eterno.
tenemos poder. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Y en esta mañana lo que deseamos es, ¿cuántos desean ser ministrados por el Espíritu Santo? Porque eso es lo que hacemos. Sabemos que como hijos de Dios ejercemos autoridad. Y como hijos de Dios somos ministrados por Él. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.